Buenas tardes, una semana más. Ya sé que hoy tocaba reseñar la Odisea, pero ha pasado algo nada muy importante, así que voy a leerles un artículo de José Jiménez Lozano. José Jiménez Lozano fue premio Cervantes en el año 2002, cuando todavía daban premios a la gente que los merecía, y ha muerto recientemente. Yo llevo muchos años leyendo sus artículos, y en este en concreto que voy a leerles es donde él relaciona lo que llevo diciendo yo tantas veces. Pues no me crean a mí, créanle a él, cómo relaciona la mala literatura con el totalitarismo. Y esto viene a cuenta de que el otro día una de esas autorcitas volvía a publicar no se sabe qué novela que había escrito y que le habían publicado a todo bombo y platillo, diciendo que quería revisar la visión que la cultura patriarcal tiene de cierto personaje del mito griego. Vamos a ver, si todavía no te has enterado de que no hay ninguna cultura patriarcal, sino más bien una anticultura matriarcal, es que ya no te vas a enterar de nada. Bueno, y ahí decía, pues las típicas sandeces que dicen esas mujeres que quieren rebelarse contra lo establecido. Vamos a ver, no son antisistema. Al contrario, son el sistema. En principio a mí me daría exactamente igual, solo que al final las consecuencias de todo eso las vamos a pagar todos. Entonces voy a leerles este artículo, el de Jiménez Lozano. Por cierto, sí, a cuenta de que lo que publican es antisistema, ya he conseguido el nuevo de Rocabarea, y ya lo he leído por fin, y les digo, miren, en la página, bueno, es igual porque ya lo reseñaremos, al final dice: esa determinada cultura, la de las autorcitas, no toca los resortes verdaderamente esenciales de la política y la cultura dominante, porque si los tocaran, no les publicarían. Así de sencillo. Les publican porque en la batalla cultural les resultará conocida la expresión juegan un papel. Y por eso las publican, si no vale nada. Muy tonto tendría que ser un editor para no ver que lo que escribe esa gente pues no vale para nada. A ver, empezamos ya. José Jiménez Lozano, La innombrable España. El artículo es del año 2006. Claro, ¿y por qué España? Porque España está vinculada a la tradición, al mundo antiguo, a la que todas esas analfabetas llamarían cultura patriarcal. Por eso España. Dice Jiménez Lozano: una sola línea de un reciente artículo del profesor Luis Suárez en este periódico que alude a nuestra cultura tradicional española, representada en el Quijote, leído en su contexto, resulta para el lector una laceración y una advertencia en este momento. ¿Quiere decirse que, si hubiésemos leído el Quijote siquiera en el pasado año de celebraciones, no estaríamos donde estamos, esto es, al final de una cultura y al final de España? En el fondo es así, ciertamente, y no porque el Quijote suministre recetas o avisos de navegantes, políticos ni de ninguna otra clase, sino precisamente porque es literatura, y en él está la sustantividad clásica y cristiana del régimen de la lengua y la escritura, y porque en él se encierra el alma de España, ya que España ha sido lo que ha sido gracias a unas conquistas culturales de las que el Quijote es uno de sus quicios. Lo que ocurre, sin embargo, es que pasa con este libro, como con los otros logros culturales del mundo entero, que ya ni siquiera pueden ser sentidos como tales por la banalidad triunfante de la modernidad. Hace ya mucho, ciertamente, que esas grandes creaciones del espíritu han dejado de tener alguna significación entitativa en una cultura manipulada de masas. Cuando Manes Sperber prologa en los pasados años 90 el hermoso libro último de Knut Hamsun, El sendero en el que las hierbas rebrotan, que es la relación de su internamiento en una clínica mental por sus posturas políticas en relación con el nazismo, escribe que, por lamentable que sea esta realidad, lo que resulta claro es que ninguno de los libros de Hamsun tiene nada que ver con tal peste, sino por el contrario, inmunizaría contra ella a sus lectores. Pero lo que ocurría era que las gentes, atención a esto, no se nutrían de Hamsun ni desde luego de la literatura o el pensamiento, alemanes o no, sino de la subliteratura de banalidades, bazofias y panfletarismo sentimental, y que los así nutridos son siempre víctimas de cualquier voceador político de crecepelo y redenciones, del relumbre de la basura prestigiada. Siempre es la subliteratura la que actúa en la realidad, y su calado suele comprobarse demasiado tarde. Los viejos liberales europeos, por ejemplo, volterianos y festivamente comecuras, se percataron un día de que con los divertimentos de la subliteratura y religiosa en boga se estaba extendiendo una alfombra roja a cualquier intento de satrapía moderna, porque descubrieron que históricamente no había ninguna realidad entitativa y seria, sino la del yo bíblico, que se niega a ser tratado como ganado.
capaz de enfrentarse al leviatán de los totalitarismos, y tampoco institución histórica que tuviera una experiencia de lucha contra el poder tan larga, amplia y exitosa como la de la Iglesia de Roma. Y entonces esos liberales estuvieron dispuestos hasta a ir a misa como el rey Enrique antaño, pero ya era tarde. Ya estaban las gentes alimentadas con basura, y eran como los campesinos de Chevengur de Platonov, que iban a Kiev cuando la fe ya se les había erosionado, y la vida se les había convertido en el tiempo que les quedaba por vivir, y ya no resultaba posible blanquear lo que habían ennegrecido, porque perderían en ello su prestigio, y la bestia, parda o roja, ya estaba crecidita, y podía dejarlos fuera de futuro. A ver, el artículo es un poco largo, pero tengan paciencia. Pero es que, desde luego, no solo estamos de nuevo en la misma situación de los, digamos, volterianismos laicistas del pasado, sino también que, en el ámbito de nuestra propia percepción de la cultura española y del pensar y sentir mismo de la realidad de España, nos encontramos también con algo que ni siquiera podemos nombrar sin perder los prestigios. También es tarde, y todo se nos ha convertido ya en el mero tiempo de contar, el que a España y a la cultura española queda para desaparecer. Y no hemos hecho otra cosa que jugar a las apuestas con todo ello en los últimos 30 años. España ya no era una realidad o un valor moral y cultural para las últimas generaciones que estudiaron en los últimos 60, pero tampoco porque se consumieran especiales literaturas y filosofías, que estos asuntos nunca liquidan la inteligencia ni el ser mismo de nadie, sino por las subliteraturas, los subpensares y los subsentires, y lo que constituía todo el acervo de la cultura tradicional española que, mal que bien e incluso caricaturizada, estaba allí. Pasó a ser una antiguaya, y el Quijote, pongamos por caso para remitirnos a la certísima evolución del profesor Suárez, se nos convirtió, primero, en libro de armar estilo o de discurso erudito, y luego en nada que no fuera funcional y sacaperras. Y esto mismo es lo que ocurrió también con el resto del viejo legado cultural, reducido no solo a cenizas, sino a rémora de los nuevos tiempos de plenitud. El viejo rostro pálido muerto de Miguel de Cervantes y con él todos los demás, nada tenía ya que decirnos, porque ya nada es nada, y ya no quedaban sino las cuestiones prácticas o de arreo y aprovechamiento de la granja humana, y la conformación psicológica del ganado o ingeniería de almas. Y obviamente la vieja cultura española era una rémora que no permitía extender aquella alfombra roja para la recepción del gran granjero, del gran hermano. España debía volver a ser la antigua tierra de conejos, un mero territorio o geografía que había que reordenar en vista de las puras necesidades de la granja rentable o granja paraíso. Todo estaba ya muerto, según se nos repetía en esos años, y había que apresurarse a su venta y alquilaje o almoneda. Era de una lógica implacable y odioso resultaría oponerse a ello. Estas tan lógicas proposiciones no parece, sin embargo, que fueran siquiera concebibles para un no español. Incluso yo no metería la mano en el fuego por las identidades y conciencias de la Europa de los tratantes. Pero no hay ni un síntoma lejano de que los italianos, alemanes, franceses, ingleses, etc., odien el hecho histórico que les llevó a ser lo que son. Mas España es diferente. Y desde años atrás, el reinado de los reyes católicos que la hizo, pongamos por caso, se puso a irrisión hasta en las tabernas por los juglares, pero también en las aulas, y hasta se ha disparado el odio hacia él como en el túnel del tiempo, y con el éxito de toda la subcultura. Pero me temo que todo esto esté más que asumido. Se dice que don Antonio Cánovas del Castillo dijo que español era el que no podía ser otra cosa. ¡Ah! Fue Cánovas el que lo dijo. Pero es que ahora debe decirse que se ha decidido que no se puede ser español sin oprobio ni vergüenza, y sin la ocultación o el repudio de su historia, y el señor Miguel de Cervantes causa ahora odio o risa, cuando se lee que de lo más orgulloso que se mostraba en la vida era de haberse hallado en la más alta ocasión que vieron los siglos, esto es, en Lepanto, que supuso la supervivencia de la Europa entera. Pero tampoco el señor Miguel de Cervantes, tan celebrado, es ya nuestro padre. Bueno, pues ya lo han oído de uno de los últimos autores que puede ser considerado clásico. Subliteratura, subpensares, banalidades y basura. Y eso es lo que publican hoy en día en las editoriales. Ahí tenía los... Bueno, la cuestión es... por una parte tenemos, llámenlo como quieran, el ámbito público, la izquierda, el sistema educativo, las televisiones, porque todo lo controlan, ya sabemos quiénes. Y desde el ámbito privado tenemos, pues eso, a las editoriales. Expelen lo mismo. No vale decir que el mundo privado hace como oposición a lo público, porque no es cierto. En el ámbito cultural no es cierto. Están los dos, desde los dos frentes, oprimiendo la civilización que queda en medio y que cada vez queda menos. Yo veo el futuro muy negro, lo siento. La batalla cultural pues se va a perder.
la culpa la tienen los editores, que en lugar de utilizar sus empresas, hay algunas editoriales todavía muy potentes, y en lugar de permitir que hablen aquellos que podrían plantar o que podrían organizar una verdadera oposición cultural, pues empiezan a publicar a sus autorcitas. Nos han vendido a todos. Al final, claro, yo no soy nadie para decirle a una editorial que lleve su empresa, pues que la lleve como quiera, pero al final las consecuencias de todo eso las vamos a pagar todas. Ya lo dice Jiménez Lozano, o sea, detrás de una mala literatura está el totalitarismo. Y al final tampoco ellos van a conseguir escapar de las consecuencias de lo que están publicando. Entonces, les dejo así. Ya sé que el artículo ha sido un poco largo. Llevo muchos años leyéndole y tengo muchos de sus artículos y de otros muchos. Cuando no me dé tiempo a preparar un vídeo, pues leeré un artículo. Ya sé que ha sido largo, pero ya han visto nada que en realidad no se sepa. Bueno, la semana que viene, la Odisea. Hasta el siguiente vídeo.